Queremos encontrar el función derivada dado que f de x es igual a x veces cúbico e, la potencia de 4,5x. Lo primero que noto aquí es porque tenemos un producto de necesitamos dos funciones de x. Para aplicar la regla del producto de diferenciación para encontrar f' de x si observamos las notas de la derecha, la regla del producto se establece como la derivada de u multiplicado por v con la especificación de x es igual a u multiplicado por v' más v por u', lo que indica que la derivada es igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función, multiplicado por la derivada de la primera función. Al usar esta fórmula, observe u, la primera función es x, en cubos y v la segunda función es e, la potencia de 4,5x. Vamos a configurar el función derivada. Tenemos f' de x igual a u con una primera función de x cúbico multiplicado por v', que es la derivada de la segunda función, que es la derivada de e. La potencia de 4,5x, que será determine en el siguiente paso más v o la segunda función de incluso la potencia de 4,5x veces u', que es derivada de la primera función o derivada de x en cubos. Para el siguiente paso, nosotros diferenciamos aquí y aquí, y luego simplificamos si podemos. Para diferenciar cualquiera de los dos la potencia de 4,5x, necesitamos aplicar la regla de la cadena. Observando las fórmulas de la derecha, el exportador no solo hace x y, por lo tanto, utilizamos la fórmula aquí en el extremo derecho, donde se indica la derivada de e, de la potencia de u, la especificación de x es igual a e a la u multiplicada por u', donde, en nuestro caso, observe que u es el exponente de 4,5x y, por lo tanto, u' es igual a 4,5. Así que f' de x es igual a x multiplicado por el derivada de e, de 4,5x es igual a e de la u. O e de la potencia de 4,5 veces u', que es multiplicada por 4,5, y luego más e, la potencia de 4,5 veces la derivada de x en cubos, que es solo 3x al cuadrado. Sigamos adelante y escribamos el función derivada cuando f' de x es igual a 4,5x en cubos. Elevado a 4,5x más 3x al cuadrado por elevado a 4,5x. Así que esto está bien para el función derivada. Pero observe cómo también podemos factorizar esto. El máximo factor común entre estos dos términos de estos dos productos sería sea x al cuadrado de elevado a 4,5x. Vamos a mostrar esto también en forma factorizada. Una vez más, lo más común el factor es x al cuadrado e, la potencia de la factorización de 4,5 veces este. El primer producto con el que contamos, 4,5x. Más la factorización de x al cuadrado de la potencia 4,5x. Del segundo producto, se quedaron con solo 3. Cualquiera de estos dos últimos formas aceptables para la forma de la función derivada. Espero que lo hayas encontrado útil.